Juan el Bautista, encarcelamiento del profeta. El profeta Juan el Bautista había ejercido parte de su ministerio en el territorio que estaba al este del río Jordán y que estaba bajo la autoridad del rey Herodes Antipas. Allí, al aire libre de la naturaleza, las multitudes habían acudido a oír sus enseñanzas. Allí, bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, el pueblo había sido amonestado por sus faltas y pecados, al igual que las autoridades y élites. Hasta el rey disoluto tembló al oír el llamado a arrepentirse cuando el profeta le dijo: no te es lícito tenerla como esposa, no debes tomar la esposa de tu hermano. Por eso Herodías aborrecía al profeta Juan el Bautista y deseaba matarlo y no podía. Herodes también quería matarlo, pero temía al pueblo que lo consideraba un profeta. Durante un tiempo, Herodes Antipas trató débilmente de romper la unión desordenada basada en el deseo sexual con Herodías, quien fue la esposa de su hermano Herodes Filipos o Felipe, pero ella le sujetó más firmemente en los lazos de su propia lujuria y comenzó su propia venganza, induciendo a Herodes Antipas a echar al profeta en la cárcel. Pero cuando Juan reprendió al tetrarca Herodes por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y por todas sus malas acciones, Herodes añadió la maldad de encarcelar a Juan. La vida del profeta Juan el Bautista había sido de labor activa y ahora, en el encerramiento de la cárcel, la inactividad y la lobreguez le abrumaban su espíritu. Así transcurrían semanas tras semanas sin ver cambio alguno. Y aunque se le permitió que sus discípulos le visitasen y pudiesen atender alguna eventualidad, ellos traían noticias de cómo el joven maestro Jesús de Nazaret iba realizando su obra y cómo la gente acudía a él. Los fieles discípulos del profeta Juan el Bautista no lograban comprender cómo aquel que fue señalado como el ungido bendito del Señor no intervenía directamente a favor del profeta. ¿Cómo podía permitir que su fiel precursor perdiese la libertad y corriera peligro de perder la vida? Y detrás de todo esto, las fuerzas del mal obrando. Y así aún hoy siguen actuando de la misma manera. Siempre que una persona se encuentre rodeada de nubes borrascosas, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la enfermedad, la pobreza o la angustia, el maligno está listo para tentarla y molestarla. Ataca nuestros puntos débiles del carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios, porque al fin y al cabo es Dios que permite que exista tal estado de cosas o circunstancias. Entonces nos vemos tentados a desconfiar de Dios y poner en duda su amor. Como mensajero de Dios, Juan el Bautista había declarado: voz que clama, preparen en el desierto el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado. Allanen el camino escabroso y alicen lo áspero, y se manifestará la gloria del Señor. El profeta Juan el Bautista había declarado a la gente que a fin de que estuviese preparada delante del Señor, la profecía del profeta Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allanadas, lo torcido enderezado y los lugares escabrosos y ásperos alisados. Todo esto lo saben muy bien los ingenieros de construcción o ingenieros civiles, mención caminos. Toda deformidad en el carácter humano, orgullo, altivez, prepotencia deben ser derribadas. Y en los lugares bajos de la vida, en los tiempos en que estábamos desilusionados, cuando estábamos derrotados y nos encontrábamos humillados de muchas maneras, deben ser subsanados. Los cambios que produce la nueva vida se realizan únicamente por la acción eficaz del Espíritu de gracia. Solamente Él puede realizar la obra de purificación de la impureza a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros aceptamos que modele y forme el corazón, llegaremos a ser aptos para discernir el carácter del reino de Dios y para realizar los cambios que necesitan producirse a fin de que tengamos acceso a sus dominios. Pero debemos tener muy en cuenta que el orgullo y el amor propio resisten a la influencia del Espíritu Santo. Cada inclinación natural está en abierta oposición al Espíritu de Dios. El más grande de los profetas en su misión se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto en las élites como en el pueblo mismo. Había amonestado severamente al rey Herodes Antipas por causa de Herodías, la esposa de su hermano Herodes Felipe. Ahora, en la oscura y fría cárcel, el profeta esperaba ver levantarse al león de la tribu de Judá, derribar el orgullo y prepotencia del opresor y librar a los pobres que clamaban. Pero el joven maestro de Galilea parecía conformarse con reunir discípulos a su alrededor, sanar a los enfermos y enseñar a la gente. Se hablaba que comía en la mesa de los mismos cobradores de impuestos, mientras que cada día el peso del yugo romano se hacía más evidente sobre Israel. Y el disoluto, corrupto, licencioso y vicioso rey Herodes Antipas, junto con su vil y lujuriosa amante, hacían su voluntad sin restricción aparente, mientras que el clamor de los pobres y los que sufrían las injusticias eran más dolorosas. Había horas que la operación de las fuerzas del mal eran tan opresivas en que los susurros de los demonios atormentaban la mente del profeta con la sombra del fracaso. Y el profeta llegó a cuestionarse: ¿habría sido en vano su misión? Pero el profeta recordó la voz de la magnífica gloria, aprobando a ese joven de aspecto sencillo. Y también cuando se cumplió la señal, cuando Jesús de Nazaret fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma corpórea de la energía y la luz más pura. El testimonio de las Sagradas Escrituras, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, todo daba testimonio del prometido. Pero resolvió enviar
un mensaje de confirmación al maestro de Galilea. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les dijo: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y añadió: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando los discípulos de Juan el Bautista regresaron, les refirieron todo acerca de la entrevista con Jesús de Nazaret. Eso bastó para el profeta Juan el Bautista. El Espíritu Santo le recordó las palabras inspiradas del profeta Isaías. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y las últimas palabras de Jesús de Nazaret: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, eran una suave reprensión para el profeta Juan, y el profeta no dejó de percibirla. Con esta afirmación de Jesús, Juan el Bautista logró comprender con mayor claridad la naturaleza de la misión del Mesías, y se entregó a Dios para la vida o para la muerte, si fuera necesario, según la voluntad del que lo había enviado. Después que los mensajeros de Juan el Bautista se alejaron, Jesús de Nazaret se dirigió a la gente en estos términos: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de vestimentas delicadas? Los que visten ropas preciosas y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Les digo, y aún más que profeta, este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por medio de las vastas multitudes que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, su fama se había difundido por toda la nación judía. Y en cuanto al asunto de su encarcelamiento, había en la gente un profundo interés por el resultado final. Sin embargo, se consideraba que debido a su vida irreprochable, el alto concepto que se tenía de él, se podía creer que no se tomarían medidas que atentaran contra su vida. Por su parte, Herodes Antipas aceptaba que Juan el Bautista era un profeta y tenía la intención de devolverle la libertad, pero por causa de las instigaciones de Herodías iba postergando la decisión de hacerlo definitivamente. Muchas gracias por su amable atención. Que sea de gran bendición para sus vidas. Saludos y bendiciones.